Hola, ¿qué tal? Hoy quiero hablarles de una obra muy especial y muy dura, La brevísima relación de la destrucción de las Indias, escrita en 1542 por Fray Bartolomé de las Casas. ¿Quién era este hombre o quién era este señor? Pues era un fraile dominico que se convirtió en una de las primeras voces en denunciar públicamente los abusos de los conquistadores españoles contra los pueblos indígenas de América. Su intención no solo era contar lo que vio, sino también convencer al rey de España de frenar estas injusticias y promulgar leyes más justas para estos pueblos. Y aquí me gustaría detenerme un segundo porque creo que es necesario, como estudiantes y futuros docentes, conocer cómo fue realmente la historia. No la historia que es maquillada, no la que siempre nos han contado los que manejan la narrativa, no, sino la cruda realidad. Pues en este libro, Bartolomé se describe como un panorama desastroso. Todo comienza en islas del Caribe como la Española, Cuba, Jamaica, San Juan, en donde los indígenas fueron esclavizados pues para trabajar en minas de oro. Muchos murieron de hambre y de enfermedades y sobre todo de maltrato. Más tarde, estas mismas prácticas se repitieron en lugares como Nicaragua, Guatemala, Yucatán y después en Venezuela, Reino de Granada, Perú y Río del Plata. En cada uno de estos sitios la ambición era la misma: oro, plata, riqueza, a costa de comunidades enteras y vidas de muchísimas personas. Lo más duro es que los pueblos indígenas en un inicio recibieron a los españoles con hospitalidad, con ofrendas, con música, con alegría, con rituales, pero pues ellos en el afán de conquistar era conseguir oro y muchas riquezas. Incluso pues me acuerdo de un caso en especial que pasó en Guatemala, en donde no había cobre en esa región. No había oro, solo había cobre. Los españoles pues reaccionaron con demasiada violencia y acribillaron a toda esa comunidad. La descripción de Bartolomé son escalofriantes. Hablan de masacres inhumanas, niños quemados vivos, familias enteras descuartizadas, personas colgadas en los árboles, empalamientos, indígenas obligados a pelear entre sí por comida, incluso en caso de canibalismo forzado, mutilaciones de partes del cuerpo como nariz, oreja, manos, pies. Los animales eran alimentados con niños pequeños, sacaban los órganos de las personas y todas estas atroces hazañas fueron mencionadas en este libro, y no solo mencionadas, también ilustradas. Casas denuncia tres cosas como principales. Primero, la violencia extrema, que como ya lo hemos mencionado antes, estas masacres y estas cosas que hacían eran inhumanas. El segundo es el trabajo forzado en encomiendas y minas, que provocaba hambre y enfermedad, sin importar si eran niños, si eran mujeres embarazadas, si eran mujeres, si eran adultos mayores, no, todos eran obligados a el trabajo forzado. Y tercero, la despoblación. Se calcula que millones de indígenas murieron en pocas décadas después de la llegada de los españoles. Pues al momento de nosotros leer el libro nos damos cuenta de que todas estas comunidades eran muy grandes y no estaban compuestas por 100 indígenas, no, eran miles, incluso millones de indígenas. Entonces la masacre fue monumental. Ante todo esto, pues Casas pidió al rey que promulgara una de las leyes nuevas en 1542, pues para proteger a los indígenas y limitar el poder de los encomenderos. Pues allí surgieron dos visiones distintas: la leyenda negra y la leyenda rosa. Pues la leyenda negra, que pintaba a España como cruel, sanguinaria y destructora de pueblos enteros. Esta visión fue usada por países como Inglaterra y Holanda para criticarla. Y por otro lado tenemos la leyenda rosa, que trataba de justificar la conquista resaltando la evangelización y la llegada de la civilización europea. Allí podemos mencionar a Juan Guinness de Sepúlveda, pues él defendía la conquista de América y decía que era justa y necesaria, argumentando que los indígenas eran inferiores, incluso menos que animales, y que España tenía el deber de dominarlos para civilizarlos y evangelizarlos. Esta visión encaja perfectamente con esto que estamos llamando ahorita leyenda rosa, porque justificaba la conquista resaltando los supuestos beneficios para estas comunidades. Y al terminar con este recorrido, pues no sé, me quedo pensando en lo siguiente. Este libro no solo es un recuerdo del pasado, es también como una especie de advertencia que nos muestra hasta dónde puede llegar la ambición desmedida
cuando no se reconoce ni siquiera la dignidad humana. Como personas, pues nos invita a reflexionar sobre nuestra propia forma de relacionarnos con los demás y preguntarnos si valoramos realmente a quienes nos rodean o si nos seguimos reproduciendo en dinámicas de poder como la indiferencia, la violencia, aunque sea en una pequeña escala. Como futuros no sé, profesionales, sobre todo en este campo de la educación, tenemos una responsabilidad grandísima, que es transmitir la historia de una manera crítica y honesta, no de repetir los relatos decorados que muchas veces nos han contado, ¿no? Porque solo así podemos formar ciudadanos más conscientes, más empáticos y sobre todo con un verdadero sentido de justicia. En lo personal pienso que Bartolomé nos deja una lección muy clara, no quedarnos callados frente a la injusticia y aún siendo parte, y él aún siendo parte como del mismo sistema, se atrevió a denunciar lo que estaba mal. Y en lo profesional nos recuerda que nuestro trabajo pues no solo debe ser impartir conocimiento, ¿no?, sino que también construir como una humanidad. Y pues no sé, en definitiva pienso que la brevísima relación de la destrucción de las Indias es la voz del pasado que todavía nos interpela hoy, que nos exige pensar en cómo queremos relacionarnos con una sociedad y qué papel vamos a jugar frente a toda esta injusticia, sea grande o sea muy pequeñita.